¿Y si cada pensamiento que alguna vez enviaste al cielo hubiera sido escuchado? ¿Y si, en el silencio entre un latido y otro, algo o alguien respondiera? La oración es para muchos un hilo invisible que une lo humano con lo divino. Un acto íntimo, casi secreto, que puede nacer de un grito desesperado o de un susurro sereno. Pero ¿y si este acto tan antiguo fuera también un mecanismo real de transformación dentro de nuestro propio cerebro? La neurociencia nos muestra que, cuando oramos, no solo recitamos palabras al viento. Redes neuronales se encienden como constelaciones ocultas. La corteza prefrontal, responsable de nuestra atención y toma de decisiones, se activa, mientras que regiones ligadas al miedo y la ansiedad se silencian. Es como si cada frase fuera una llave, abriendo puertas escondidas en la arquitectura de la mente. Investigadores como Andrew Newberg, autor de How God Changes Your Brain, estudiaron imágenes cerebrales de personas en oración y meditación. Descubrieron que este momento sagrado puede moldear la estructura física del cerebro, mejorando funciones cognitivas y emocionales. De igual manera, el médico Herbert Benson, en The Relaxation Response, comprobó que la oración induce un estado de relajación profunda, capaz de reducir la presión arterial, calmar el ritmo cardíaco y armonizar el cuerpo. Pero aquí surge el misterio. ¿Acaso la oración nos cura solo a través de estos procesos fisiológicos o existe algo que la ciencia aún no puede medir? Algo que toque el alma y vaya más allá de la biología. Tal vez sea en los pliegues de este misterio donde encontremos la respuesta. El viaje ahora retrocede en el tiempo para descubrir cómo la oración se convirtió, desde las primeras civilizaciones, en un remedio para el cuerpo y el espíritu. Antes de que la medicina tuviera bisturís, microscopios y diagnósticos de alta precisión, el ser humano ya buscaba la cura, con las manos levantadas al cielo. En las cavernas prehistóricas, mucho antes de la palabra escrita, los chamanes entonaban oraciones en forma de cánticos y tambores. Cada sonido llevaba una intención: expulsar la enfermedad, calmar el dolor, restaurar el equilibrio. En el antiguo Egipto, los sacerdotes de Sekhmet recitaban invocaciones mientras aplicaban ungüentos de hierbas, uniendo ritual y remedio en un solo acto. Entre los hindúes, mantras milenarios como el Mahamrityunjaya se repetían para prolongar la vida y alejar las enfermedades, con la convicción de que el sonido moldea la realidad. En el judaísmo, los salmos se convirtieron en verdaderos himnos de sanación. El Señor es quien sana todas tus dolencias, resuena el Salmo 103, recordando que la salud se veía como una bendición divina. Y en el cristianismo primitivo, el Evangelio de Santiago y otros escritos apócrifos retratan a Jesús imponiendo las manos y orando, como si cada palabra fuera un remedio invisible penetrando carne y espíritu. Con el tiempo, la oración se diversificó en formas. Oración de intercesión, cuando alguien ora por otro, creyendo que la energía o la gracia atraviesa distancias. Oración meditativa, que silencia la mente y sumerge en el corazón. Oraciones de agradecimiento, que cultivan un estado interno de gratitud capaz de alterar la percepción del dolor. Lo que une a todas es la intención. Desde un anciano africano entonando cantos junto a la fogata, hasta un monje tibetano en profunda meditación, el acto de orar siempre fue visto como medicina sagrada, y curiosamente, prácticas similares se encuentran en los más diversos pueblos. ¿Serán coincidencias culturales o señales de que la oración toca una verdad universal? Hoy, cuando hablamos de oración como sanación, llevamos este legado silencioso, tejido por siglos de fe y búsqueda de vida, un hilo que atraviesa culturas y épocas, y que ahora la ciencia comienza a examinar con lupa y resonancia magnética. Y es precisamente en el lente de la ciencia donde vamos a sumergirnos ahora, para entender qué sucede en el cerebro y en el cuerpo cuando oramos. Si la fe construye puentes invisibles, la ciencia intenta iluminarlos con datos e imágenes.
En los últimos años, la neurociencia se ha dedicado a responder una pregunta fascinante. ¿Qué sucede en el cerebro cuando oramos? El investigador Andrew Newberg, pionero en la llamada neuroteología, utilizó exámenes de neuroimagen para observar a monjes, monjas y personas comunes durante la oración y la meditación. Los resultados son sorprendentes. Mientras la atención se profundiza, la corteza prefrontal, responsable del enfoque, la planificación y el autocontrol, muestra una intensa actividad. Al mismo tiempo, el lóbulo parietal, que orienta nuestra percepción del tiempo y el espacio, reduce su funcionamiento, generando la sensación de perderse en lo sagrado. El sistema límbico, centro de las emociones, también se ve impactado. Los sentimientos de miedo y ansiedad dan paso a la calma y la confianza. Es como si la oración pudiera recalibrar nuestros estados emocionales, promoviendo un equilibrio interno que pocos medicamentos logran imitar. El médico Herbert Benson, de Harvard, demostró que orar o repetir frases sagradas induce lo que llamó respuesta de relajación, reducción de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, menor producción de hormonas del estrés como el cortisol. En términos fisiológicos, es como activar un interruptor que saca al cuerpo del modo de alerta y lo coloca en modo de reparación. Y no solo el cuerpo responde. Estudios indican que las oraciones regulares pueden fortalecer las conexiones neuronales relacionadas con la empatía y la resiliencia emocional. La práctica prolongada moldea físicamente el cerebro, en un proceso llamado neuroplasticidad. Pero aquí surge un dilema intrigante. Si la ciencia explica parte de los efectos, ¿significa esto que la oración es solo un truco neurobiológico? ¿O será que es el canal por el cual lo divino actúa en nosotros? Newberg suele decir que la ciencia puede trazar el camino, pero no puede afirmar de dónde proviene la luz que lo ilumina. Quizá al final, la oración sea un punto de encuentro, donde la biología se inclina ante el misterio y el misterio se deja registrar en las imágenes de un tomógrafo. Ahora que conocemos lo que la ciencia ve, es hora de adentrarnos en los relatos que desafían cualquier explicación lógica, las historias de sanación y milagros atribuidos a la oración. Existen historias que se resisten a guardarse en el cajón de las explicaciones. Casos que, incluso frente a exámenes y diagnósticos médicos, permanecen como enigmas. Uno de los estudios más conocidos en este campo fue realizado por el cardiólogo Randolph Bird en el Hospital General de San Francisco, en la década de 1980. Pacientes internados en la UCI fueron divididos en dos grupos. Uno recibió oraciones de intercesión de personas desconocidas, el otro no. Los resultados mostraron que el grupo que recibió oraciones presentó menos complicaciones y menor necesidad de intervenciones médicas complejas. Aunque controvertido y debatido, el estudio encendió una señal. Había algo allí que merecía ser investigado. La Iglesia Católica, por su parte, mantiene un riguroso protocolo para reconocer un milagro. Médicos, teólogos y peritos analizan cada caso en busca de explicaciones naturales antes de atribuirlo a una intervención divina. Entre estos relatos se encuentran curas instantáneas de enfermedades incurables, desaparición de tumores y recuperación inexplicable de órganos gravemente comprometidos. Un ejemplo notable es el de la joven francesa Marie-Simone Pierre, diagnosticada con Parkinson en fase avanzada, cuya curación fue reconocida como un milagro atribuido a la intercesión del Papa Juan Pablo II. Según los informes médicos, no existía tratamiento que justificara la recuperación repentina. Estos relatos no pertenecen únicamente al ámbito religioso. En diferentes culturas hay registros de curaciones atribuidas a la oración. Indígenas amazónicos que entonan cánticos para restaurar la salud de un miembro de la tribu. Monjes tibetanos que, en profundo silencio, visualizan a la persona enferma rodeada de luz. Comunidades africanas que cantan y bailan durante toda la noche, creyendo que el movimiento y el canto llevan la petición a los cielos. La ciencia observa estos casos con cautela, intentando separar lo que es efecto placebo,
respuesta inmunológica o error diagnóstico. Pero incluso entre los escépticos hay un reconocimiento. La fe moviliza fuerzas internas poderosas y en algunos casos parece mover algo más allá de lo que podemos medir. Tal vez la verdad esté en ambas orillas, la biológica y la espiritual. Y la oración, como un puente vivo, atraviesa ese espacio entre lo que podemos explicar y lo que solo podemos sentir. Para comprender este puente, debemos entender mejor el combustible que lo impulsa, la intención detrás de cada palabra y pensamiento. La oración no es solo un conjunto de palabras, es un estado del ser. Más que frases memorizadas, está movida por algo invisible y vital, la intención. Investigaciones del HeartMath Institute muestran que cuando sentimos emociones como gratitud, amor y compasión, el ritmo cardíaco entra en un estado llamado coherencia cardíaca. En este estado, el corazón, el cerebro y el sistema nervioso funcionan de manera más armoniosa, enviando señales de equilibrio a todo el cuerpo. Una oración hecha en este estado no solo se dice, se siente, se vive, se encarna. La ciencia también señala el papel del llamado efecto placebo. La convicción de que algo nos ayudará puede por sí misma desencadenar respuestas bioquímicas de sanación. Y en el extremo opuesto, el efecto nocebo muestra que las expectativas negativas pueden dañar la salud. La intención, por lo tanto, es como la dirección del viento. Puede llevar nuestra vela hacia la luz o hacia la sombra. En tradiciones espirituales, encontramos la misma idea expresada de otras formas. Maestros hindúes enseñan que la energía sigue al pensamiento. Jesús decía, «Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y así será con vosotros». No es una fórmula mágica, sino una invitación a alinear mente, corazón y fe. La intención clara transforma la oración en un acto creador. Cuando oramos creyendo en la posibilidad de la respuesta, nuestra respiración se calma, el cuerpo se relaja, el sistema inmunológico se fortalece. Es como si el organismo entero se pusiera al servicio de esa visión interna de salud y plenitud. Pero hay un detalle crucial. La intención verdadera no fuerza, no exige, no negocia con lo divino. Entrega. Es un gesto de confianza que dice, ya agradezco por lo que aún no veo. Quizá sea eso lo que hace que algunas oraciones resuenen más profundamente. No la elocuencia de las palabras, sino la pureza del propósito. Ahora integraremos estos dos mundos, la precisión de la ciencia y la profundidad de la fe, en prácticas que pueden potenciar la fuerza de la oración. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad caminaron por senderos paralelos, a veces distantes, a veces en conflicto. Pero cuando hablamos de la oración, esos caminos comienzan a entrelazarse. Es como si, en lugar de elegir un lado, pudiéramos caminar sobre un puente que une la razón y el misterio. La ciencia nos ofrece herramientas precisas para comprender los efectos de la oración, monitoreo del ritmo cardíaco, imágenes cerebrales, mediciones hormonales. Nos muestra que, para potenciar sus beneficios, es importante crear las condiciones ideales para que el cuerpo y la mente entren en un estado de receptividad. La espiritualidad, por su parte, nos recuerda que la oración no es solo un ejercicio mental, es una apertura del corazón hacia algo más grande. Podemos entonces crear un método integrado para orar con mayor profundidad y eficacia. Respiración consciente. Inspirar profundamente y exhalar lentamente durante unos minutos, señalando al cuerpo que es seguro relajarse. Esto activa el sistema parasimpático, reduciendo el estrés. Coherencia emocional. Traer a la mente un sentimiento de gratitud o amor genuino, cultivando la coherencia cardíaca. En este estado, ciencia y espiritualidad se encuentran en el latido del corazón. Enfoque intencional. Definir mentalmente el propósito de la oración de forma clara, visualizando la salud, la paz o la solución deseada. Entrega espiritual.
soltar el control, aceptando que la respuesta puede llegar de formas inesperadas. En el momento perfecto. Regularidad. Convertir la oración en un hábito, permitiendo que la neuroplasticidad fortalezca las redes cerebrales asociadas a la fe y al bienestar. Autores como Andrew Newberg afirman que la repetición regular de prácticas espirituales moldea el cerebro de forma duradera, mientras que Herbert Benson recalca que la constancia en la respuesta de relajación amplifica sus efectos terapéuticos. El punto clave de esta integración es entender que no necesitamos elegir entre la explicación científica y la vivencia espiritual. Podemos aceptar que la oración actúa tanto por los caminos medibles de la biología como por los invisibles de la fe. Al final, esta unión no debilita a ninguno de los dos lados, al contrario, fortalece a ambos. Porque comprender el mecanismo no disminuye el misterio, solo nos acerca más a él. Y es en este encuentro entre lo que sabemos y lo que sentimos donde descubrimos el verdadero papel de la oración, no solo como petición, sino como puente entre mundos. La oración es más que un acto religioso, es más que un ejercicio mental, es un encuentro entre lo que somos y lo que aspiramos ser, entre la fragilidad de la carne y la grandeza del espíritu, entre las respuestas que la ciencia puede medir y aquellas que solo el silencio puede escuchar. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, con el universo o con un campo de energía mayor. También nos hablamos a nosotros mismos, reconfiguramos nuestra mente, calmamos nuestros miedos, despertamos fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Es como si cada palabra pronunciada fuera una piedra colocada en la construcción de un puente. De un lado, la biología con sus circuitos eléctricos y químicos. Del otro, el misterio que ningún aparato puede capturar. En esa travesía, comprendemos que la oración no se trata solo de pedir o recibir en el sentido más simple. Se trata de transformar la manera en que enfrentamos el dolor, cómo interpretamos las incertidumbres, cómo cultivamos la esperanza. Quizá la sanación no consista únicamente en la desaparición de la enfermedad, sino en la capacidad de mirar la vida con nuevos ojos, ojos que reconocen la belleza incluso en medio de la tormenta. Por eso, orar es, de algún modo, practicar la eternidad en el instante presente. Es decir, sí a la vida, incluso sin comprender todos sus porqués. Es confiar en que, ya sea por el milagro de la fe o por la precisión de la biología, algo en nosotros siempre puede ser restaurado. Y tal vez al final, descubramos que el verdadero milagro no es solo ser sanados, sino ser transformados. Si este mensaje tocó tu corazón e iluminó tus pensamientos, deja tu like y suscríbete al canal. Comparte este video con alguien a quien amas. Quizás sea la respuesta que está buscando. Juntos, seguiremos explorando el encuentro entre la ciencia y la fe y descubriremos cómo la oración puede transformar vidas, sanar heridas y encender nuevas esperanzas.